Hemos llegado a la tercera sesión, que es bastante discutible o sujeta para la discusión más bien. Y a partir de acá lo que nosotros quisiéramos es un poco indagar cuáles son los factores, las causas que en nuestro país están obstaculizando una correcta implementación de las medidas que se toman en materia de seguridad ciudadana. Y con todo lo dicho y todo lo estudiado y analizado, permitir y lograr que ustedes, señores participantes, puedan diseñar los marcos, las líneas generales de aquello que podría ser una política pública de seguridad ciudadana de carácter local, vale decir, de las localidades donde ustedes viven y tal vez sufren el problema. Lo primero que tendríamos que decir es de que en efecto hay que analizar el marco jurídico que rige los mecanismos de articulación de las instituciones y que de una u otra manera también deben regir y comprometer a la ciudadanía. Y creemos de que en nuestro país el marco jurídico y las leyes y las normas que se han dado y las resoluciones de todo orden que se han expedido crean un marco jurídico bastante abundante y en mi concepto abundante y suficiente. Es más, soy de los que piensan de que no necesariamente la calidad de las normas tiene una influencia muy notoria en seguridad ciudadana, sino básicamente lo que incide, en mi parecer, es o son los actores. Pero reitero, normas tenemos, leyes tenemos, de todo género. Entonces, ¿por qué la seguridad ciudadana se halla en permanente juicio, en permanente discusión? ¿Y por qué, de hecho, hay una desmejora objetiva y subjetiva en la seguridad ciudadana? Nosotros pensamos de que el principal o uno de los principales problemas radica en el Estado, que es el organismo, es la asociación política que se fundó con un objetivo primordial, como ya lo mencionamos en la primera sesión. Hay que recordar una vez más de que el Estado se creó, se constituyó con un fin, con un propósito específico, que era dar seguridad a sus asociados, que era impedir de que la brutalidad pudiera abusar de las personas indefensas, de las personas vulnerables. Esa es la justificación del Estado. Ahora, claro, especialmente en el siglo XX hemos tenido estados para todos los gustos, desde estados totalitarios que se inmiscuyen en la vida de las personas y quieren normarlo todo y quieren hacerlo todo, hasta aquellos estados que son mínimos, que dicen hay que dejar y hay que dejar pasar y dejar hacer porque es la sociedad y los mecanismos de mercado los que tienen que establecer sus propias regulaciones. Pero hay que decirlo también, estados totalitarios o estados mínimos tienen que cumplir una función mínima, que es la de dar garantías a que las personas puedan vivir exentas del temor de ver o percibir que sus vidas y sus patrimonios están amenazados. Bueno, pero un poco para poder ordenar estas cosas, el Banco Mundial, hacia 1996 todavía, señaló de que, en efecto, los estados pueden hacer varias cosas de acuerdo finalmente al corte ideológico que tienen, pero lo que no pueden dejar de hacer es cumplir con aquellas funciones mínimas que están expresadas en la diapositiva, y dentro de ellas la defensa de la nación, del Estado, frente a alguna amenaza del exterior o del interior, y el imponer la ley y el orden, que son los principales factores que garantizan una seguridad ciudadana adecuada. Entonces, una vez más, tenemos que reiterar, la función nimia del Estado es proveer seguridad a sus asociados. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces aquellos estados que cumplen demasiadas funciones terminan olvidando cuál es la función principal que tienen que cumplir. No se orientan al punto, al target de su quehacer, que es la seguridad. Otro de los factores que afecta es que las demandas de seguridad ciudadana generalmente son siempre más altas que la capacidad que tiene el Estado para atenderlas desde una perspectiva institucional.
Tenemos también en nuestro país principalmente instituciones de seguridad ciudadana como la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las cárceles, que se encuentran lastradas por viejas falencias estructurales, por visiones desfasadas, por burocracias pesadas y poco orientadas a los ciudadanos, al servicio de los ciudadanos, y cuando no, con algunos marcados nichos de corrupción. Entonces, adicionalmente a ello, hay una especie de una falta de alineamiento y coordinación entre los poderes del Estado, entre los sectores del Estado, entre los gobiernos subnacionales y la sociedad, lo cual también constituye pues una debilidad en materia de seguridad ciudadana. Tenemos que señalar también de que hay una pobre asignación en materia de recursos asignados para fines de seguridad ciudadana, y en muchos casos lo que se observa es que hay lenidad en los más altos niveles del poder para poder afrontar con determinación, con una sólida voluntad política este fenómeno que en algún momento puede generar problemas incluso de gobernabilidad. También hay que decirlo que todo esto ocurre por una ciudadanía que vive ignorante o al margen en muchos casos de lo que son los derechos y las obligaciones y responsabilidades que implica el ser ciudadano. Hemos dicho ya que la democracia genera ciudadanía, pero la ciudadanía tiene que generar al mismo tiempo de democracia. Y lo que nosotros vemos en muchos casos de que nuestra ciudadanía permanece al margen del quehacer político, no es una ciudadanía necesariamente consciente, responsable, participativa, que ayude al Estado a resolver los problemas y que al mismo tiempo exija servicios de calidad, servicios económicos y efectivos. Ese tipo de ciudadanía activa, militante, consciente, responsable, participativa, lamentablemente está muy lejos de existir en nuestro país. Y debe ser pues una de las responsabilidades de los líderes sociales, de los líderes institucionales, fomentar la constitución de una ciudadanía sólida, que al mismo tiempo de que aporte, exija, que al mismo tiempo de que contribuya, también demande de su Estado seriedad, responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. No requerimos pues una ciudadanía que cada 5 años, a cada 4 años, en una forma ritual y muchas veces por exigencia y por coerción de la propia ley, se limite a votar. La ciudadanía debe ser un acto cotidiano, debe ser un compromiso que por lo menos en participación ciudadana en materia de seguridad tiene que hacer muchas cosas en beneficio de la seguridad de la propia comunidad. Hemos hablado mucho de la delincuencia y hemos dicho que en efecto es la principal amenaza a la seguridad ciudadana. Sin embargo, quisiera detenerme acá y pedir a los participantes de que comprendan de que un proyecto sostenible, sustentable de seguridad ciudadana no puede basarse pues en el aumento indiscriminado de policías, de cárceles, de jueces, de fiscales, porque eso tampoco califica a la sociedad de una manera mejor. Tenemos que tener un número suficiente de policías, un número suficiente de fiscales y de jueces para quienes se infrinjan, pero no podemos, reitero, poblar de policías que estén en las calles controlándonos, vigilándonos, sancionándonos. ¿Por qué? Porque una política sustentable de seguridad ciudadana tiene que apuntar fundamentalmente a establecer un clima de convivencia humana, razonable, en términos de justicia, de paz, de igualdad, de la creación de oportunidades para todos los peruanos en este caso. Pasa por forjar nuevas relaciones entre nosotros los ciudadanos y entre nosotros y el Estado, para que nuestro país sea un hogar que nos albergue a todos, donde se respeten las normas, donde se respeten las leyes, donde se respete el patrimonio ajeno, y de esta perspectiva todos los ciudadanos podemos hacer algo por ese estado de paz, que es el elemento fundamental de una situación adecuada de seguridad ciudadana. Si hay problemas,
nuestros desacuerdos tienen que ser ventilados en una forma civilizada. Si hay falta de entendimiento, nosotros tenemos que tener la capacidad de comprendernos, de ser tolerantes y alcanzar consensos. Y finalmente, si se trata de combatir a la delincuencia, que siempre va a existir, es conveniente que los ciudadanos de una forma responsable se pongan al lado del Estado y que todos trabajemos principalmente en la formación de valores cívicos y democráticos. Gracias.